Básicamente son tres los caracteres que definen las obligaciones solidarias. Y acá sí debemos prestar atención por cuanto vamos a encontrar alguna diferencia con las obligaciones concurrentes. Adelanto de ella. El primer carácter que define las obligaciones solidarias es la unidad de causa. ¿Sí? No hay obligación solidaria si esos deudores solidarios tienen su obligación originada en distintas causas. ¿Sí? Siempre debe ser originada en una única causa. Contrato, delito, cuasi delito, pero única causa. En segundo término, al igual en este caso que en las obligaciones concurrentes, existe un solo vínculo jurídico. Prueba de ello es que cualquier acreedor puede reclamar el cumplimiento íntegro y total de la obligación a cualquier deudor, y que el cumplimiento de este deudor, uno de los codeudores, extingue la obligación. En tercer lugar, un carácter específico de las obligaciones solidarias es que la solidaridad debe estar expresada claramente, sin requerir ninguna fórmula sacramental, pero claramente debe ser expresa en el título, en la obligación o en la ley. Porque la solidaridad no se presume, ¿sí? Es decir, la solidaridad es accidental, puede existir o no, pero no se presume. En cuanto a la función de la solidaridad, básicamente entendemos, siguiendo a Messineo, que es una garantía de percepción del crédito para el acreedor, obviamente. ¿Por qué? Porque le permite mediante una única acción, no mediante 10 acciones o tantas acciones como deudores haya, le permite mediante una única acción exigir el cumplimiento a varios deudores y cuenta como garantía de la percepción de su crédito todos estos patrimonios a su favor. O sea, no tiene un solo patrimonio, una sola garantía. Esa garantía del crédito se expande a todos los patrimonios de todos los deudores solidarios, con lo que le otorga obviamente una garantía mucho mayor, una posibilidad razonable mucho mayor de obtener la satisfacción de su crédito. Dijimos que las obligaciones solidarias tienen unidad de fuente o unidad de causa. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de la solidaridad? Se discutía en doctrina si el contrato, la ley, la sentencia, básicamente, de acuerdo a la doctrina pacífica y mayoritaria, se aportó claridad a este tema, destacándose que básicamente las fuentes de la solidaridad son dos. En primer lugar, la voluntad de las partes, expresada por actos entre vivos, como una convención, un contrato, o por testamento, es decir, por una declaración de voluntad mortis causa, para causar efectos posterior a la muerte. Y, en segundo término, las obligaciones solidarias emanan de la ley. Ejemplos claros de tipificación de estas obligaciones en la norma positiva, en la normativa argentina, la encontramos en el Código Civil y Comercial y en otras leyes. Por ejemplo, indudablemente hay solidaridad en la ley 11.867 de transferencia de Fondo de Comercio, en la cual se establece claramente la responsabilidad solidaria de todos los que intervienen en la transferencia del Fondo de Comercio, llámese vendedor, comprador, intermediario, por la inobservancia de las normas expresas y de las formas, sí en este caso, solemnes, como la publicación de edictos,
que requiere toda transferencia a un fondo de comercio. ¿Sí? La ley establece claramente que la reparación del daño causado por esa conducta antijurídica de las partes es solidaria. El artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, también tipifica claramente que en los casos de riesgo o vicio de la cosa, habrá responsabilidad solidaria de todos los que intervinieron en esa cadena de producción y distribución hasta el consumidor del producto elaborado. Llámese productor, fabricante, distribuidor, vendedor, titular de la marca del producto. ¿Sí? Este es otro ejemplo de la tipificación de las obligaciones solidarias en la normativa, en forma obviamente expresa. Esto en cuanto a las fuentes. Por último, refiriéndonos a aquellas obligaciones que podrían tener algún punto de confusión en cuanto a la interpretación con las solidarias, que son las concurrentes, diremos que no son una novedad jurídica. La existencia de estas obligaciones ya había sido referida, estudiada y propagada y aplicada, valga la reiteración de conceptos, tanto por la doctrina, ya sea autoral, es decir, los juristas, o jurisprudencial, los tribunales. Así que no son una novedad. La novedad es su incorporación expresa al texto de una norma, en este caso el Código Civil y Comercial. Y en este caso puntual, a los artículos 850 y 851. ¿Qué podemos decir de estas obligaciones? Bueno, básicamente que se parecen a las solidarias, ¿sí? Sin embargo, algunas diferencias importantes tienen. En segundo lugar, que creemos, juntamente con otros autores, que su incorporación al texto del Código Civil y Comercial ha sido positiva. ¿Por qué esta incorporación ha sido positiva? Porque si bien estas obligaciones eran conocidas en la doctrina, no existía una unanimidad de criterios en cuanto a sus características, causas y fundamentalmente a sus efectos. Lo que otorgó la incorporación y el detalle que efectúan los artículos en este tema en particular y en las obligaciones solidarias es entender claramente sus alcances, sus efectos. Entonces, en ese sentido, lo que otorgó la legislación es seguridad jurídica. ¿Qué puedo decir de estas obligaciones? Bueno, básicamente que se parecen a las solidarias, dijimos. Ahora, ¿por qué se parecen? Porque son obligaciones en las que puede exigirse a cualquiera de los deudores concurrentes el cumplimiento íntegro y total de la obligación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuáles son las diferencias? Fundamentalmente que en las obligaciones concurrentes, las obligaciones de los codeudores siempre, indefectiblemente, y a diferencia de las obligaciones solidarias, se originan en causas diferentes.